valiosos y algunas ideas muy valiosos de conexión con las personas, pero realmente pocas técnicas para acercarnos al presente. Que ese es el punto clave. ¿No hay preguntas hasta aquí? Muy bien. Soy muy claro. Ok. Vamos a la siguiente presentación. Bueno, este es el modelo. Este es el modelo que yo practico, que he desarrollado a lo largo de los años y que ahora les comparto con detalle, ¿no? Y le llamo modelo de psicoterapia energética integrativa basada en la atención plena. ¿Por qué se llama energética integrativa? Bueno, energética porque parte de la convicción de que mente y emoción son algo vivo, son energía, no son suposiciones metafísicas o subjetivas. Realmente la mente es una forma de energía, el pensamiento es una forma de energía, sentir es una forma de energía, ¿no? Y tenemos que moverla. Integrativa porque precisamente busca integrar de diferentes fuentes herramientas para trabajar y liberar esa energía. Y fundamentalmente porque esas técnicas tienen mucho que ver con la capacidad de vivir en el presente, con la atención plena. Entonces, de ahí la propuesta de este nombre. ¿Cómo llegué a desarrollar esta propuesta? Bueno, después de muchos años de trabajo haciendo y supervisando acompañamientos, recuerden que yo me gradué en el 80, imagínense, pero empecé a trabajar desde el 78, así son 45 años chambeando. Ya es un rato, ¿no? Son más años que algunos de ustedes. Bien, todavía ni nacían. Bueno, entonces después de muchos años trabajando y acompañando a cientos, si no es que ya a miles de personas, tanto en supervisión como en mi propio proceso de trabajo, he podido apreciar que aquellas personas que logran ampliar su conciencia y asumirse como plenos y responsables de sí mismos, también logran cierto grado de paz interior, que a su vez redunda en un mayor bienestar general, que viven y experimentan más sentimientos profundos, pocas emociones negativas y su salud física mejora notablemente. Dice, y esto pude validarlo más adelante con otros estudiosos de la mente y de las emociones, como el maestro Tai u otros más, sobre todo de los estudiosos de la práctica de mindfulness o de la atención plena. Era una hipótesis que yo tenía hace muchos años, quizás desde muy joven me surgió esa idea de que tener emociones, a pesar de que tanto halagamos, saben que todos decimos que las emociones son lo máximo, incluso está de moda la inteligencia emocional, ¿sí se acuerdan, no? Emociones para aquí, emociones para allá, y que las emociones son fundamentales porque nos permiten de alguna manera entendernos con la vida y relacionarnos, matizan, colorean. Pues uno llega a la conclusión de que, mi madre decía yo, las emociones son puro problema. Yo creo que no deberíamos tener emociones. Claro, a lo mejor me exageré, pero así dije. No, yo creo que las emociones son el problema de nuestra existencia. Entonces, ay, ¿cómo que estás diciendo, Alberto? Ay, espéreme tantito, les explico. Lo que creo que hay que diferenciar entre emoción y sentimiento. Ahí está el detalle. Si tú tienes sentimientos de amor, de cariño, de paz, de lo que sea, ¿no? Los sentimientos realmente te hacen crecer y enriquecen tu vida. Las emociones, la mayor parte del tiempo, más que enriquecer, como se ha dicho, creo que más que enriquecer la vida, la empañan, la hacen difícil. Entonces fue llegando a la conclusión y por eso empecé a meditar desde muy chavo. Dije, si medito tendré menos emociones y estaré más sereno, decía yo. Y creo que sí, más o menos pude ir por ese camino y validar, sobre todo con gente muy experimentada, que efectivamente, la salud psicológica se asocia con ser menos emocional. Interesante, ¿no?
que no significa que no tengas emociones, sino que le das más peso a sentir, en el término profundo del sentimiento, que a la emoción típica explosiva de la que tanto nos enorgullecemos. Entonces, eso fue guiando como mis pasos a lo largo de los años para entender mejor por qué es tan importante ser consciente y al mismo tiempo eh, menos emotivo, ¿no? Que la gente diría, ay, bueno, pues si no tienes o no, si no explotas emocionalmente, no disfrutas la vida. Para nada. De hecho, hace un año y medio, tuve oportunidad también de validar esto porque murió el maestro Thich Nhat Hanh, un maestro muy reconocido mundialmente, porque hasta, no sé si recibió, cuando menos fue nominado al premio Nobel y fundó muchas instituciones de beneficencia a lo largo del mundo. Y obviamente era un practicante y sobre todo promotor de la práctica de la atención plena. Y recuerdo que salió una nota de Deepak Chopra que me llamó la atención ahí en las redes sociales y dijo, palabras más, palabras menos, pero decía, se ha apagado una gran luz, ¿no? Espiritual, un gran maestro de la atención plena, etcétera. Y dice, para mí el maestro Tai es testimonio de lo que es vivir sin emociones. ¡Sas! Es la primera vez que lo veía yo tan claro. Es testimonio de que un ser humano puede vivir sin emociones. ¿Está bien, no? Ahí se los dejo de tarea, ¿no? Y iremos ahondando más. Que uno pensaría, bueno, es que no tener emociones nos hace como robots, no, porque tiene sentimientos. Y los sentimientos son diferentes en ese sentido. Bueno, iremos profundizando más en eso. De aquí viene una conclusión importante a lo largo de los años, que fue que la psicoterapia basada en el diálogo ya no es suficiente. Incluso yo he recibido pacientes que llevan todos los años del mundo en psicoanálisis. Bueno, a mí psicoanálisis, créeme que yo admiro mucho el trabajo de Freud, pero como figura histórica. Incluso yo tomé un posgrado de psicoanálisis en la UNAM, así que tuve oportunidad de conocerlo bien a fondo, pero nunca me interesó practicarlo. Como cuando vi que era algo de años y años, dije, no, pues qué hueva, pues como una terapia de años. Algo tiene que ver algo más práctico, y entonces yo me hice más conductista en mis primeros años, ¿no? Ya después descubrí el humanismo y obviamente la atención plena y todo eso, pero de entrada dije, no puedes pensar en el diálogo nada más y todo esto. Entonces tuve mis dudas y con el paso de los años pude validar entonces, el diálogo es importante, muy importante, pero generalmente y sobre todo en estos tiempos ya no es suficiente. Como que históricamente el diálogo ya dio lo que tenía que dar, porque permitió sacar los problemas de la mente de los médicos, ¿no? Porque los tenían atrapados la enfermedad mental, entre comillas, los médicos. Entonces Freud, a través del diálogo, saca de ahí y dice, no, a ver, vamos a platicar lo que te sucede en lugar de estarte medicando. Y ahí hay un cambio importante de paradigma. Pero ahora no es suficiente. El diálogo incluso a la larga puede ser hasta contraproducente, estar dándole vueltas y vueltas a los problemas. Bueno, para lograr cierto grado de psicosalud, mi método de trabajo es el siguiente. Hablo como de manera general, ahorita hablo de los detalles técnicos, pero esos son como los elementos que permean el proceso. Pay attention. En primer lugar, tenemos que aprender a identificar, igualmente enseñar a aprender, me refiero al consultante. Déjeme mover esta. Aquí, espérame. Ok. Identificar los pensamientos negativos recurrentes y las emociones negativas más frecuentes, en especial los miedos, porque he notado que casi siempre hay algún miedo que, eh, que nos impide tener una vida tranquila. Por eso yo asocio estrés con miedo. O sea, aunque desglosamos el estrés por un lado, la ansiedad por otro, la depresión por otro y el miedo por otro,
pero creo que hay una conexión fundamental como fuente de todo, el miedo. Es más, te lo pongo así fácil. Imagínate vivir sin miedo. Que no tuvieras miedo a hacer el ridículo, que no tuvieras miedo a enfermarte, que no tuvieras miedo a morirte, que no tuvieras miedo a ser feo. Digo, lo siento por los feos, no somos guapos, pues no, ¿verdad? Pero que no tuvieras miedo a nada. ¿Te enfermarías de algo? Pues no, ¿verdad? Entonces tenemos miedo por todos lados. Entonces, como dice aquí, puedo tener miedo a no tener suficiente, miedo a no ser querido, miedo al fracaso, al futuro. A todo tenemos miedo. Hay que identificar esos miedos. De ahí surgen todos los problemas. Luego tenemos que entrenar a la persona en técnicas de relajamiento y meditación. Eso es de rigor, ¿verdad? Eh, digo, a lo mejor hay personas o situaciones en las que no empezamos por ahí porque la problemática o las consultas podrían enfocarse por alguien que tiene un problema de pareja y que no se lleva bien con su esposa, entonces el tema es la comunicación. Y en fin, hay casos que inicialmente pueden empezar por otro lado. Pero la mayor parte de las personas vienen por eso, vienen porque tienen miedo. Y el miedo deriva en estrés, en ansiedad, en tristezas, en muchas cosas. Por eso es importante enseñar a la gente a meditar. Aunque yo no estoy todavía con la idea de empezar a ver casos, pero me gustaría estar mencionando el caso de la persona que veo que les comentaba, porque ilustra muy bien cómo empezamos, ¿no? Esta persona lleva 2 sesiones conmigo y hoy meditamos aquí, porque le dejé, casi siempre les mando el audio, ese audio de 10 minutos que les mandé de atención plena, casi siempre es el que comparto inicialmente con los consultantes. Entonces lo di la primera versión y no, pues es que no, y aquí y allá, y no. A ver, vamos a sentarnos y lo hicimos juntos. Y se sintió muy tranquilo y muy relajado. Y desde ahí empezó a descubrir que eso es lo que necesitaba, aprender a relajarse. Entonces, esto se vuelve crítico en nuestros procesos de terapia donde aplicamos mindfulness. Meditar aquí con las personas en la sesión. Y la otra parte es, dice en especial, hacer anclajes de frases, ideas o información nueva y saludable para regular sus pensamientos. Aunque lo vamos a ver a detalle, ahorita se los adelanto, yo le llamo la técnica así del collar de perlas. Ah, qué bonito se oyen. ¿Cómo que la técnica del collar de perlas? Miren, eso quiere decir esto. A ver, le digo a las personas cuando empezamos a practicar, meditas 10, 15 minutos en la mañana, 10, 15 minutos en la noche. Son como las perlas grandes de tu collar. Y durante el día haces meditaciones de 1 minuto, los drops, ¿no? Que se acuerdan que les compartí, de 1 o 2 minutos, 10, 15 a lo largo del día. Y todo eso forma como pequeñas cuentas, pequeñas perlas, ¿verdad? Que en su conjunto te protegen del estrés. Entonces hay que entrenarlos para que practiquen esa técnica de meditaciones más largas al principio y final del día y muchas a lo largo del día de 1 minuto. Es una maravilla, no saben cómo eso le ha cambiado la vida a muchas personas. Bueno, punto 3, elaborar un protocolo personal con todo aquello que debe ser eliminado, borrado o descalificado de la conciencia. Hay una técnica especial, yo le llamo fraseología protocolaria y lo veremos después, ¿no? Es elaborar una serie de frases que la persona debe repetir después de meditar con unión de mente y corazón, y esto ayuda mucho a empezar a cambiar las creencias. El maestro de las creencias y de la... ¿Se acuerdan? ¿Quién es el maestro de la terapia racional emotiva? Acuérdense, es mi tocayo, Albert, o Alberto para los Es cuates, Albert Albert Ellis. Allen. Ellis. Albert Ellis. Ellis. Bueno, él fue de los primeros que insistió así tajantemente, bueno, él y el Tom Beck, ¿verdad? De la importancia de cambiar las creencias. Pero esta técnica de los anclajes y esta de las fraseologías, ¿cómo ayudan a cambiar esas creencias? Muchísimo. Para que
nuestra perspectiva cambie, ¿no? Como también diría el buen Fritz Perls, somos seres perceptuales, pero las cosas las percibes por la manera en que tú crees o piensas de las cosas. Entonces, si cambias tus creencias, tu manera de pensar, cambias tu manera de percibir la realidad. Interesante, ¿no? Punto 4, aplicar técnicas de reprogramación positiva del inconsciente, que ya veremos también en qué consisten, y la liberación de emociones según sea requerido. Que esto también se vuelve claro. Aquí hablamos mucho de liberar el trauma. Vamos a hablar mucho de liberar el trauma. Y todas las técnicas tienen como base la práctica de la atención plena, o sea, el presente, aquí, ahora. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, entonces, ahora sí ya. Esta es la parte filosófica. Ahora, ¿cuáles son las técnicas que integran este modelo? Son estas. La entrevista basada en el diálogo, que ya lo platicamos, es lo que acabamos de platicar. 4 tipos de meditación, no las hemos visto, ahorita vemos. El uso de anclajes, lo acabo de mencionar, pero hay que ver la técnica a detalle. La reprogramación de pensamientos y emociones negativas, la fraseología protocolaria, las técnicas de visualización, que en muchos casos realmente solucionan muchos problemas. Estas son muy antiguas y las empezaron a usarse desde los años 30 por allá. Hay hasta un libro de visualización de un médico muy interesante que se editó por allá de los 40 y quien popularizó, digamos, las técnicas de visualización pues fueron los conductistas, ¿no? La terapia cognitivo-conductual. Pero bueno, hay que usarlas, son muy valiosas. La reprogramación positiva del inconsciente, esta es básicamente una versión práctica y moderna de la hipnosis ericksoniana. La hipnosis ericksoniana es muy práctica, hay que usarla. Y la psicoterapia energética, conocida también como el tapping, ¿no? Entonces, estos son los elementos técnicos del modelo. No se usan todas todo el tiempo, sino depende de los casos, pero muchas veces se utilizan varias de ellas con el mismo caso. ¿Sí está bien? Bueno. Ahora, los fundamentos teóricos de este modelo los pueden leer en el librito de acompañamiento psicológico que edité en Trillas, ¿no? Pero ahí, en esta primera etapa, solo hablo del acompañamiento psicológico y muy poco de mindfulness al final en los anexos. Fue un libro inicial que escribí cuando trabajaba en La Salle. Ahora estoy escribiendo ya a detalle. Esto que estoy platicando se va a convertir en un libro, ¿no? En eso estamos trabajando para tenerlo más completo. Pero el fundamento también teórico-filosófico, pues lo he venido platicando, pero aquí lo dejamos más preciso, es la terapia no directiva o el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, la psicoterapia existencial, especialmente de Rollo May y de Viktor Frankl, especialmente de esos dos autores, la psicoterapia gestáltica de Fritz y de Laura Perls, y por supuesto la medicina mente-cuerpo, ¿no? Que es la filosofía mindfulness y la visión energética del cuerpo, que este es lo nuevo. De los 3 primeros, pues no tiene caso que les dé clase, pues ustedes ya son máster en estos temas, pero vamos a centrarnos en profundizar en la medicina mente-cuerpo, porque así se llama el curso, ¿no? Mindfulness, psicoterapia, aplicaciones de la medicina mente-cuerpo. Muy bien. Nada más, pues, para dejarlo claro, ¿qué tomamos de la terapia no directiva? Esencialmente, pues, la propuesta de Rogers y de los humanistas de que la persona tiene que desarrollar su potencial y es capaz de resolver sus problemas, aplicar estas ideas que se asocian mucho con la práctica de mindfulness, que es la aceptación positiva e incondicional, la congruencia y la empatía en el proceso propio del acompañamiento. De la psicoterapia existencial, especialmente me gusta pensar en esto que mencionábamos de estar con el otro, ¿verdad? Plenamente, a partir de reconocer la unicidad, es decir, que cada persona es única y irrepetible. La epogé, poner entre paréntesis el mundo, por decirlo así, claro, es un ideal, no es que lo pongas, pero pones entre paréntesis tus conceptos, tus teorías para concentrarte con la persona, ¿no? Otro punto crítico de la terapia existencial, pues es el valor de cada sesión. Cada sesión tiene su valor y su riqueza. O sea, no es a veces
no muy prudente decir, es que esta fue muy buena sesión, como diciendo que hay otras malas. Si estuviste presente cada sesión es fuerte, ¿no? Esto es muy existencial. La psicoterapia gestal, bueno, de ahí tomamos muchas cosas, como el darse cuenta, el vivir el presente, las polaridades, ¿verdad? Los bloqueos de la experiencia y muchas otras cosas valiosas de la gestal, ¿no? Pero bueno, de la medicina mente-cuerpo, pues es todo lo que venimos platicando. Bien, entonces, pasándonos de esto, de estos puntos propiamente dicho, a cuáles son los tipos de meditación que comparto generalmente. La principal es la meditación de atención dirigida. Y así se le llama porque es enfocar nuestra atención en algo. Ese algo casi siempre que es la respiración. ¿Ok? Pero también pueden ser los pensamientos o puede ser una emoción. Cuando hay gente que está trabada con una emoción, nos sentamos a meditar enfocándonos a esa emoción. O le puedo dejar de tarea que se enfoque específicamente a esa emoción que está experimentando. Entonces la meditación no solo se dirige a sensaciones, se puede dirigir a pensamientos y emociones, ¿no? La meditación de enfoque abierto, que es, como su nombre lo dice, es meditar por meditar, es decir, no enfocas tu atención a nada en especial, simplemente te sientas, cierras tus ojos y permites que tu conciencia se expanda. No sugiero empezar con ella, casi siempre es para personas que toman curso que, o van más avanzados o que le han agarrado el modo a la atención dirigida, podemos iniciarlas en la de enfoque abierto. La meditación guiada y la meditación con música, esas sí se las podemos compartir a everybody de manera fácil. Meditación guiada se refiere a meditaciones que tienen un contenido, ¿no? Por ejemplo, la meditación de 10 minutos o de 30 minutos que les di es pura atención dirigida, ¿no? Pon atención a tu respiración o a tus pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? La meditación guiada ya es una meditación que trae, por ejemplo, una meditación que puede ser incluso de muchos autores. Yo tengo algunas que he grabado y se las comparto a la gente. Por ejemplo, vamos a trabajar la ansiedad y entonces les pido que se relajen y todo y les voy guiando y les voy dando frases y todo durante todo el proceso que dura la meditación. Pero se llama guiada. Más que silencio es un trabajo con el subconsciente a través de frases y de ideas específicas. Y hay muchas, ¿no? Tú puedes meterte a una meditación con algún autor. Por ejemplo, hay una que me gusta de Azul Clarito, se llama ese canal. De ahí he bajado algunas que les he compartido a la gente. Algunas también que bajamos de Joe Dispenza. Me gustan las meditaciones del doctor Joe Dispenza. Entonces, todas esas meditaciones pueden ser útiles. Y bueno, y meditación con música. Pues ahí también, música obviamente especial para meditar, hay mucha. La más, la que tiene un fundamento científico interesante es la de Jeffrey Thompson. El doctor Jeffrey Thompson, él es músico y es médico, o sea, tiene las dos carreras así fuertes. Y entonces ha estudiado la música para generar una música que vibre a cierto nivel y ayude a trabajar con situaciones emocionales de depresión, ansiedad, etcétera. Jeffrey Thompson. Y a mí me gusta escuchar, por ejemplo, si me doy tiempos cuando lo tengo, de media hora, 40, hasta una hora me he echado escuchando, por ejemplo, de los canales de YouTube. Me gusta mucho las que le llaman ¿cómo le llaman? Música de Dios, ¿no? Digo, no es que Dios la haya escrito, pero así le ponen ellos, porque es la frecuencia 963. Los esotéricos dicen que es la frecuencia con la que conectas con Dios. Pues no sé si eso es cierto o no, pero de que es una música muy profunda y relajante, eso es cierto. Y hay muchas, ¿no? Frecuencias para sanar y no sé qué, que muchos suben a los canales de YouTube. Yo tengo ahí también mi colección de música y la comparto. Les sugiero, por ejemplo, hay alguna que así se llama esta música sanadora, ¿no? Y la oyes y sana el alma, ¿no? Realmente. Pero bueno, ahí es cuestión como de que la persona vaya identificando aquella música con la que se identifique, en especial afín a su vibra, vamos a decirlo. Lo que sí nos sugerimos que se ponga, digo, claro que hay que oír a Los Ángeles Azules y ponerse a bailar, pero no es precisamente música de meditación, ¿no?
O sea, hay momentos para otra música, pero la de meditación tiene que ser especialmente hecha con el propósito de llevar a un estado de conciencia específico. ¿Está bien? Muy bien. Los famosos anclajes. Los anclajes son frases cortas de contenido positivo y significativo para la persona que las pronuncia. Y se llaman anclas precisamente porque sirven como detonantes o estímulos que evocan estados emocionales y mentales agradables, pero en estados emocionales y mentales agradables o neutrales, ¿no? Y se llaman anclas precisamente porque al ser repetidas en estados meditativos o de profunda concentración, llevan a una reprogramación o cambio de respuestas habituales negativas. Este proceso de los anclajes se basa simple y sencillamente en el proceso de condicionamiento y de reacondicionamiento, ¿no? Así muy al estilo del aprendizaje por asociación de los conductistas, o sea, no es algo acá esotérico ni mucho menos, y funciona bastante bien, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando meditamos, repetimos, por ejemplo, hay muchas frases, ¿no? Calma y tranquilidad. De hecho, al rato les voy a dirigir una meditación muy bonita, basada, recordando al maestro Tai, con algunas frases del maestro Tai muy bonitas, que nos relajan bastante. Como parte de, en lugar de receso, hacemos meditación. Ahorita vamos para allá. Bueno, ¿queda claro lo que son las anclas? Bueno, Perdón, yo tengo una duda de las anclas. pregunta, Erika. O sea, las anclas ya son frases hechas o a partir, por ejemplo, también de la historia o de lo que va comentando el paciente, se podrían crear esas anclas. Las dos cosas. Ah, pueden ser de las dos formas. Sí, yo tengo una colección de anclas muy amplia y las suelo compartirlas con ellos y por supuesto con ustedes las compartiremos, pero también se pueden crear en la sesión o de acuerdo a los intereses de la persona, ¿no? Pero siempre Ah, estamos buscando que sean anclas específicas para que trabajen con la problemática también específica de la persona, ¿no? ok. Pero también esto, la verdad es como es una maravilla, eh, sorprende de qué manera tan efectiva y en corto plazo solucionan los problemas de las personas, ¿no? Muy bien, los anclajes. Gracias. Bueno, luego tenemos la reprogramación del pensamiento y de emociones negativas. Esta técnica le llamo fraseología protocolaria. Se basa en el principio de la neuroplasticidad del cerebro para modificar patrones de pensamiento y de emociones. Eh, Aquí se parte del diagnóstico primero, se hace un diagnóstico de la problemática principal. O sea, es una persona con ansiedad, con miedos, con tristezas, resentimiento. ¿Qué broncas trae la persona, no? Se elabora una serie de ideas con contenido a eliminar y otra con contenido a establecer o fortalecer. Se realiza un ensayo aquí en la sesión y luego se deja esta actividad para que la persona la haga todos los días. Al consultante le pido que grabe este ejercicio para que lo tenga como un audio que pueda escuchar al terminar una práctica de meditación y hacerlo al menos 2 veces al día. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de fraseología, ya veremos más, ahora sí que en vivo y a todo color con los casos, pero para que lo tengan claro, porque dirán, ay, ¿qué es eso de la fraseología protocolaria? Suena así muy sangrón. Bueno, pues es un protocolo, porque son una serie de pasos a seguir, y frases, porque son frases que desarrollamos ahí con los consultantes. Por ejemplo, esta puede ser una, ¿no? Y ya luego les daré más detalles de cómo se ancla este proceso, cómo se lleva a cabo con la persona. Pero aquí está el ejemplo. Elimino en mí los pensamientos de duda o confusión ante una decisión. Y así va la persona repitiendo, elimino en mí el miedo a que suceda algo malo a mí o en mi familia. Elimino en mí la necesidad de tener el control sobre todo lo que sucede a mi alrededor.
Elimino en mí el miedo a estar equivocada en mis tareas o actividades profesionales. Elimino en mí los pensamientos negativos recurrentes. Elimino todo esto de manera total, completa y permanentemente de mi ser. Fortalezco en mí la capacidad de que todo fluya bien y en armonía en mi vida. Fortalezco en mí el sentimiento de que lo que hago y soy es suficiente. Fortalezco en mí el sentimiento de seguridad y confianza en mí mismo y mis decisiones. Fortalezco en mí la capacidad de confiar plenamente en las personas que amo. Fortalezco todo esto de manera total, completa y permanentemente en mi ser. Entonces, esto parte de la idea de, por eso llamamos reprogramar, porque es darle instrucciones precisas al subconsciente. ¿Cómo hemos llegado a tener estos patrones repetitivos y incómodos y molestos a lo largo de la vida? Pues así, repitiéndolos. Pues entonces el mismo proceso lo repites, pero ahora a propósito, ¿no? Muchas cosas que vamos repitiendo, los pensamientos recurrentes, pues lo hacemos de manera involuntaria y mecánica. Ahora aquí lo haces voluntario y consciente, no mecánico, y así es como cambias patrones de pensamiento. ¿Está bien? Creo que es claro, ¿no? Bueno, la visualización curativa. Y le pongo TCC porque deriva mucho de las técnicas cognitivo-conductuales. Esa técnica fue desarrollada, como decía, desde principios del siglo XX y la popularizó después la terapia cognitivo-conductual. En esencia consiste en utilizar la imaginación para visualizar y, por supuesto, experimentar escenas y situaciones deseadas con la finalidad de producir cambios positivos en las personas. No, no es algo que ustedes desconozcan, pero hay que usarla. Y se puede aplicar en toda la gama de problemas de la salud, síntomas físicos, emocionales y mentales. Ya veremos un caso, bueno, varios, pero uno en especial, cuya visualización, el tema de la visualización se volvió clave en su recuperación. Bueno, luego tenemos la reprogramación positiva del inconsciente. Esta es la versión moderna y más sencilla de la hipnosis, ¿no? Son ejercicios prácticos que llevan a la persona a una profunda relajación, de modo que se tenga acceso al subconsciente para que éste reciba nuevas instrucciones y pueda resolver también, o recibir nuevas instrucciones, nuevas maneras de pensar, pero también resolver situaciones de conflicto, ¿no? Y en esencia se da en 3 etapas: generar una relajación profunda, dar instrucciones específicas con un guión, un script que ya tengamos preparado previamente, y luego un mensaje de salida para anclar también. Siempre aquí las anclas juegan un papel clave, ¿no? La palabra hipnosis no me gusta usarla porque siempre da escozor, ¿no? Como que lo asocia uno con tantas cosas y con nada a la vez. Pero por eso el término correcto es simplemente reprogramación positiva del inconsciente, porque además no se trata de llevar a la persona a un trance. Es que hay 3 niveles, ¿no? De ¿cómo se llama? Cuando se trabaja con la hipnosis. El primer nivel es relajarse. El segundo nivel es concentración profunda, donde la persona está en un estado de profundo relajamiento y concentración. Y el tercer nivel es trance. Pero generalmente en estos ejercicios no llegamos al trance, aunque hay personas que pueden llegar. Pero no nos interesa llegar a este estado de trance, sino de concentración profunda para que la persona pueda hablar con su subconsciente. Acuérdense que el subconsciente es el disco duro, es donde está todo. Ahora sí que los problemas y mucha de la basura, todo lo que tenemos está ahí, ¿no? Entonces hay que trabajar para hacer este borrado y reprogramación. También haremos un ejercicio muy específico de esta reprogramación positiva. Vamos a hacer la presentación general. Y por último está la psicoterapia energética, conocida también como TAPI, no sé si ya la conocían, que es una serie de técnicas derivadas de la medicina mente-cuerpo y de la teoría de la energía corporal, aplicadas para tratar emociones y pensamientos perturbadores. Uno de los métodos más utilizados es la técnica de liberación emocional, por sus siglas EFT, que deriva de la medicina china y de otras visiones modernas. Consiste en dar pequeños golpes con los dedos de las manos en ciertas zonas del cuerpo, en donde se localizan puntos clave de los meridianos por los cuales circula la energía corporal. Entonces, básicamente es
Son 9 puntos, uno aquí, otro acá, acá. Pero bueno, ya haremos ejercicios y vemos cómo se utiliza y también el fundamento teórico. Hay un fundamento muy, muy interesante desde la medicina china. Esto se basa en la acupuntura, ¿no? Y el autor, bueno, de los primeros autores que empezaron a trabajar con Nelson Branden y muchos otros terapeutas importantes empezaron a trabajar con este campo y han logrado solucionar problemas fuertes así de inmediato, parece magia, ¿no? Entonces es impresionante el EFT. Bueno, cerramos con esta frase: la ausencia del miedo no solo es posible, ¿verdad? Es el gozo final. Cuando tocas la ausencia del miedo, eres libre. Y este es el maestro Tai, ¿no? La persona que les platicaba hace rato, que murió hace algún tiempo, y que Deepak Chopra decía que él es testimonio de que se puede vivir sin emociones. Ahí está. Que no quiere decir que no disfrutaba la vida y que era un hombre amoroso, alegre y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué les parece el modelo? ¿Sí les llama la atención? Como diría la gente, está chido, ¿no? A ver, déjenme pasar lista porque luego se me vaya a olvidar, porque llegó gente tarde. ¿Y quién más llegó? Llegó Marbella. Marbella sí, ¿verdad? Por ahí la vi. Ahí, ¿dónde está Marbella? No, entonces no.